Existe un país misterioso que no tiene mar donde nos encanta la coca y no cola, donde viven las personas más guasas del mundo. Hablamos de Bolivia. Y el día de hoy te contaremos las leyendas de sus mayores héroes y heroínas que marcaron historia. No como fue, sino como pudo. No, tampoco así, sino como nos gustaría a nosotros, perros. Con explosiones, rayos láser y mucha acción. Acción, qué rico. Así que comencemos. Bienvenidos a La venganza del troll. un espacio para los geeks, Para los frikis, para los otakus para los geeks y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción. y a todos, que la fuerza los acompañe y los destruya. Dale play a esta cosa. Bueno, muchachones, la historia de Bolivia es un poco extraña, está llena de huecos argumentales. El manga no es así. La adaptación no fue fiel. Ya. Y sí, hemos sufrido mucho tiempo aquí en Bolivia. Hemos tenido líderes muy déspotas, hemos vivido tiempos de dictaduras muy difíciles. Sin embargo, esto no ha impedido que grandes héroes, grandes personalidades y muchas personas desinteresadas marcaran la historia boliviana. A ver, chicos, hemos tenido una historia muy convulsionada. Tenemos que aceptarlo, somos tercermundistas y latinoamericanos. Dos cosas que no sientan muy bien porque técnicamente éramos colonia española. Y pese a que nosotros ahora ya hemos superado el pinche traumita de haber sido colonia. Otros no. Otros no, ya, otros siguen jodiendo con eso. Antes de todo esto, tenemos que dar contexto histórico. Porque después de la llegada de Cristóbal Colón a América Latina en general, hubieron diferentes tipos de organizaciones que se dieron por parte de España, que fue los virreinatos que se fueron organizando y las diferentes audiencias como parte del territorio supuestamente español que estaba en América. Esa era la idea principal que se tenía, y estas organizaciones se trataban en sí de explotar los recursos naturales de América y enviarlas de regreso a Españita. Entonces, en Españita agarraban y decían: sí, somos los más perrones, conquistamos medio mundo, oh sí, oh sí. Era Gringolandia en esos tiempos. No, Españita. O sea, Españita. tenía su época gloriosa, ¿ya? Entonces, ellos tenían un sistema en el cual ayudaba a la logística para transportar todo esto, y muchas personas de España habían migrado y habían pasado que a casi 200, 300 años desde la conquista, y había una clase mestiza dentro de América Latina. Y estamos hablando específicamente nosotros de nuestra región, que antiguamente era llamada el Alto Perú. Y para los que ven el mapa y ven a Bolivia y dicen: ¿por qué es el Alto Perú? Yo también me lo he preguntado mucho tiempo, o sea, yo era de: ¿por qué nos llamamos el Alto Perú si estamos abajo de Perú? Entonces tenemos que ser el Bajo Perú. Pero no, perros, no es por eso. El nombre de Alto Perú se da, el de Alto específicamente, se da porque la parte que directamente estaba conectada con el Perú era una zona que estaba a una altura diferente de los metros sobre el nivel del mar. Y toda la región andina de Bolivia está, o sea, nosotros vivimos en la ciudad que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, por esa misma razón era el Alto Perú, porque estaban más alto, o sea, estaban más arriba. Nada más por eso. Entonces, por eso era el Alto Perú. Explicación innecesaria, pero es necesaria según yo, porque, o sea, muchas personas también se preguntan como yo: ¿por qué nos llamábamos el Alto Perú? Bueno, en esa época se supone que éramos parte del Alto Perú. Pero también tenemos que poner como contexto que había uno de los ejes principales que estaba dentro de este territorio, era la audiencia de Charcas, que en la actualidad se ubica en el departamento de Chuquisaca, en el departamento de Sucre también conocido. La ciudad de Sucre. Sí, y esto era, como decir, uno de los ejes donde se enviaban los informes de toda la plata que se extraía en el Cerro Rico de Potosí. Y así era el orden que se tenía, porque esas órdenes iban directamente al Virreinato del Perú, y del Virreinato del Perú se enviaba hasta Españita. Ese era el orden que tenían. Pero en toda esta historia aparece alguien muy importante. Un tío que se hace llamar Napo. Neta, te juro que hay un cuate que se llama Napo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El tío Napoleón Bonaparte. Napo, ya. ¿Sabes Sí, qué? ¿Qué relación tiene con esto? Porque
vamos a hablar nosotros de los héroes que tenemos dentro de Bolivia. Y para hablar de los héroes de Bolivia tenemos que dar el contexto histórico en donde ha ocurrido todo esto. Para llegar a este punto, ya sucedió lo que sería y se conocía como la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa vimos cómo las clases bajas, el pueblo, tomaba el control del poder y ellos decidían a sus líderes. Y esta noticia, gracias a no sé qué, a la poca comunicación que había llegado la noticia a nuestra tierra. Y en nuestra tierra habían dicho, ok, ¿cómo pudieron los franceses derrocar a sus reyes para ser libres? Entonces esa idea se le empezó a meter en la cabeza de las personas. Dijeron, ellos lograron derrocar a su rey, pero aquí no tenemos rey, pero servimos un rey. Pero el rey ni siquiera está aquí, cabrón. Pero después pasó otro evento muy circunstancial, la cual fue la Revolución Americana. Un país colonial en el lado de América tuvo la chance, tuvo los huevos de poderse liberar de la monarquía inglesa, lo cual hizo mil veces todo ese furor, este fuego en contra de sus nuevos conquistadores. Y para darle el cherry al pastel, Napoleón, el tío Bonaparte, se le ocurrió una idea brillante. Estaba conquistando mucho territorio y decidió que su vecinito, Españita, era un buen lugar por donde iba a pasar. Porque respetaba a España, porque ellos tenían gran territorio y hartos hombres. Él dijo, ¿qué tal, Españita, si nos unimos y conquistamos Portugal? ¿Te parece buena idea, no? O sea, vamos a tener más territorio y luego nos dividimos. Pero mientras pasaba eso, hubo una pugna de poder entre Españita y el tío Napo por la conquista nueva que querían hacer de Portugal. El pedo ahí fue que no podían mandar más hombres a las Américas. Entonces pasó lo siguiente. Ahora sí vamos a hablar de nuestros héroes nacionales. Vamos a empezar con un antecedente importante e histórico, que esto nos relaciona tanto con el país del Perú, que es específicamente el último descendiente del linaje de los incas. Hablamos del increíble, del más sombrerudo. Hablamos de Tupac Amaru. Sí, chicos, parece menonita, pero no es. No. Ese era el estilo que se vivía en los 1800. Tener el sombrero de menonita. Pero ya, la cuestión es que Tupac Amaru había sido el último descendiente de los reyes incas. La descendencia directa llegaba hasta él. Y él se había dado cuenta, principalmente en Perú, que él, al ser una persona mestiza, veía como a las personas que de alguna forma, en algún momento de la historia, en el pasado, habían sido sus vasallos, estaban siendo vilmente esclavizados, torturados, y al mismo tiempo no se tenía un trato igualitario. También recordaba las buenas épocas donde técnicamente el imperio inca era uno de los más poderosos y que él venía de todo eso. Y dentro de él surgió esa idea revolucionaria de que nosotros nunca fuimos esclavos antes. O sea, antes lo que hacíamos era esclavizar a otros pueblitos, pero hasta eso era temporal, porque les dejábamos su territorio con tal de que nos paguen tributo. Y ese era el antiguo sistema que había en América. Y no solamente conservaban su territorio, sino también conservaban sus tradiciones, sus creencias y toda la memoria que ellos tenían como pueblo. No como en la colonia española, que sencillamente erradicó todas sus raíces. Entonces, al darse cuenta de ese contexto, del linaje que tenía, decidió empezar a hacer planes. Estos planes consistían en generar puentes, o sea, barreras, reunir a pueblos y de alguna forma empezar a cortar las vías comerciales donde se transportaban productos para los españoles, no eran para los indios en ese momento. Y vamos a decir indios porque en sí técnicamente son indígenas. Tenemos que aclarar ese punto porque en América en general no hay indios, porque los indios son de la India. CP. Y Cristóbal Colón les dijo indios a los americanos porque pensaba que iba a llegar a las Indias. Ese era el plan original de Cristóbal Colón. Pero al final no. Llegó a América. Y en América técnicamente las personas que son nativas de aquí son indígenas. Entonces a los indígenas que conocía Tupac Amaru, él consideraba de que les estaban dando un trato de mierda. Entonces él decidió armarse de pantaloncitos y decir, ok, vamos a interferir con los planes de los españoles, vamos a empezar a quitarles sus alimentos, vamos a empezar a acercarlos. Y así hacía un golpe constante y técnicamente era uno de los pseudo Robin Hoods latinos.
porque muchas de las cosas que quitaban a los españoles las repartían entre los indígenas locales. Y esto ayudó a que el nombre de Túpac Amaru vaya creciendo dentro de la región del Bajo Perú, y al mismo tiempo, al ver que estas hazañas se fueron transmitiendo hacia lo que es el Alto Perú, que es nuestro país en ese entonces, Bolivia, y despertó ese sentimiento de que, uno, la Revolución Francesa había sido un éxito, la Revolución Americana en Gringolandia también había sido otro éxito. Pero eran diferentes las luchas, porque en Gringolandia lo que había pasado era de que ya no queremos ser dependientes de la corona de Inglaterra. Eso era, y se habían independizado, no habían dejado de ser esclavos, seguía el esclavismo presente. Pero aquí el esclavismo era lo más fuerte. Pero esa reivindicación de las ideas de que los indígenas eran los verdaderos dueños de las tierras en donde ahorita estaban trabajando y no recibían nada a cambio, fue lo que prendió la mecha que inició toda esta wea. Bueno, vamos a pasar al siguiente superhero de esta época. Hablamos de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Brutal la historia de estos dos. Primero, Túpac Katari no tenía ningún lazo con Túpac Amaru. Solamente tomó el nombre de Túpac Amaru, parte de él que es Túpac, y el apellido de los hermanos Katari, los cuales eran como una especie de líderes indígenas dentro de las colonias, dentro de los pequeños pueblos coloniales en lo que sería Chuquisaca, o también conocida como la Audiencia de Charcas. Pero eran buena onda, o sea, eran muy chéveres. Por eso les puso el apellido los Katari, Túpac Katari. Entonces, gracias al trabajo que estaba realizando Túpac Amaru en el Perú, de alguna forma nos enteramos de eso, y él, en honor a esa descendencia que tenía el Túpac, que es la descendencia de los reyes Inca, se puso ese nombre como honorífico, y por eso conocemos a Túpac Katari. Junto con Bartolina Sisa, su esposa, iniciaron lo que era la revolución chuquisaqueña. Y esta es muy importante porque ayudó a ser uno de los focos más importantes que hay en Latinoamérica en general, y de las cosas que no sé si todos sepan, porque ni puta idea de cómo les enseñan historia en otros países, pero aquí nos enseñan de que, uno, para empezar es cierto, porque se dio el primer grito libertario en Bolivia. El 25 de mayo de 1825. No es de 1825. Ah, 1809. Perdón, 1809. ¿Qué pedo contigo? Ya, el primer grito libertario que se dio fue una batalla que se dieron contra las tropas españolas lideradas por Túpac Katari. Y estas fueron, de alguna forma, la inspiración que tuvieron el resto de países que están alrededor, desde Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, para darse cuenta de que, o sea, esto de hacer revoluciones era posible, y de que las personas que vivían en el territorio, en el pueblillo, los indígenas, sí eran los verdaderos dueños de su tierra, y de que los españoles habían sido personas que habían venido y estaban robando los recursos que no les pertenecían. Y al mismo tiempo estaba el otro punto que era importante, de que las personas se podían tomar las decisiones sobre su territorio. Eso era un principio que no había antes y que no había sido ejemplificado bien hasta la Revolución Francesa. Y con el primer grito libertario todos decían: ¡no mames! ¿Eso se puede? ¡Yo quiero de lo que estás vendiendo! Pero también no fue mucho. La batalla de Túpac Katari es muy fuerte, pero también Bartolina Sisa tuvo sus propios conflictos, porque ella fue secuestrada por los españoles, mandada a la hacienda del gobernador del virreinato del Perú, nuestro querido Gobeneche, así se llama, y siempre lo recordamos como villano, no sé por qué, pero bueno, tampoco era tan mala gente. Lo importante es que fue mandada aquí como una de sus siervas, y él siempre se encargó de torturarla psicológicamente, humillarla de mil y una formas. Sin embargo, Bartolina Sisa siguió soportando cada día, porque siempre anhelaba el momento de ser libre, y se le cumplió el deseo cuando nuestro querido Túpac Katari armó un cerco gigantesco alrededor de lo que se conoce actualmente el departamento de La Paz. Sí, chicos, esa fue una de las medidas de presión antiguas, y hasta ahorita la usan ya. No, pero el cerco, si bien hoy en día lo utilizamos usando las vías de transporte, solamente dura horitas o días. Sin embargo, el cerco de aquel entonces duró más de 2 meses.
y no podían ingresar con ni comida, ni agua, ni siquiera el transporte de los minerales que sacaban. Esto hizo que la ciudad de La Paz, bueno, en aquel entonces parte del Virreinato de Perú, Alto Perú, pero hoy en día la ciudad de La Paz, muriera prácticamente. Millones de españoles que vivían aquí fallecieron. Y gracias a esa época también, al Cerco de la Paz, existe la leyenda del Equeco, que es una de las más importantes porque en esa época, o sea, si Túpac Katari era indígena, él no dejaba que a los trabajadores indígenas que eran la servidumbre de muchos españoles les faltara alimento. Si bien él había cercado absolutamente todo de contrabando, todas las familias de los indígenas que estaban haciendo el cerco llevaban alimento hacia las familias. Y aquí nace una leyenda muy bonita que es la del Equeco, donde nos muestran que una de estas trabajadoras indígenas para un señor español siempre tenía alimentos y no estaba enflaqueciendo, no le estaba pasando nada. O sea, todos estaban en crisis porque los españoles se comieron hasta sus caballos, estaban sacrificando a sus hijos para comer y tener algo de alimento. Pero esta señorita no le pasaba nada, ella seguía bien, seguía fuerte, trabajaba normal, no tenía crisis de ansiedad, estaba tranqui. Y se preguntaban, ¿qué tiene de secreto? Y ella no podía decir que su novio, su vato, su amorcito, cada noche le venía a traer alimento para que ella esté bien. Entonces, él también en el pasado le había regalado una estatuilla así, de un muñequito tan bonito. Y le decían, yo le rezo a este Dios y cada noche me sale alimento para que el día siguiente pueda comer y estar bien. Y entonces ahí se supone, es la teoría, el mito de la leyenda del Equeco, donde empezaron a creer que esta deidad era el dios de la abundancia, este muñequito, que al final simplemente era un adornito que su vato le había traído. Bueno, también se habla de la creación del plato paceño. Los españoles estaban sencillamente enloquecidos, no sabían qué hacer, de dónde sacar alimento. Entonces empezaron a ver que los indígenas producían diferentes tubérculos, como es el caso de la papa, las habas y muchos otros alimentos. Entonces dijeron, una toda esa madre en un solo menjurje y eso vamos a comer. Y así, con una buena rebanada de quesito, se creó uno de los platos más deliciosos de toda la cultura boliviana. Hablamos de el plato paceño. Sí, entonces, o sea, en esas épocas de crisis nos trajeron cultura hasta la actualidad. No mames, ya. Y este cerco duró todo este tiempo y al mismo tiempo muchos españoles se fueron a la shit, muchos murieron, otros sacrificaron pero a sus también hijos, por ya eso, no tenían caballos. También por eso y esa medida de presión pudieron salvar a Bartolina Sisa, en la cual volvió a brazos de su amado. Sin embargo, también al terminar este cerco, los españoles lograron interceptar a Túpac Katari y agarrarlo, arrestarlo, y lo más importante y horrible fue asesinarlo en una provincia de la ciudad de La Paz conocida como Ayo Ayo. Y le hicieron, o sea, la tortura más legendaria y milenaria de Bolivia. Murió como Túpac. Ya no, le hicieron Túpac. O sea, a Túpac Katari le hicieron Túpac. Desde ese entonces nace el término Túpac. A ver, ¿qué es el Túpac? Explícanos, mi querido Lucas. El Túpac, en la actualidad o sea, ¿por qué se ha originado con este cuatecito? Ya vamos a ver primero del Túpac que le hicieron a Túpac Katari. Sí, o sea, eso es el Una origen. vez que agarraron a Túpac Katari, lo amarraron sus 4 extremidades, sus 2 brazos, sus 2 piernas a 4 caballos diferentes, a los cuales les dieron la orden de avanzar hacia los 4 puntos cardinales, hacia el norte, hacia el este, oeste y norte y sur. Sin embargo, al hacerlo, y estos caballos no conocían la palabra detenerse. Esos caballos estaban entrenados sí o sí para correr hasta que se dé la orden de basta. Y al hacerlo, desmembraron completamente a Túpac Katari, quitándole los 2 brazos y las 2 piernas y dejándolo desangrando en el suelo hasta morir. Y desde ese entonces hasta la actualidad, cada vez que en el colegio se utiliza en el colegio, no van a ser mamones, En la universidad también. En las bienvenidas, o sea, se utiliza el famoso Túpac. No era él, sino es como una bienvenida. Es una broma que se hace entre vatos por lo general. En mujeres no he visto mucho, pero entre vatos sí. En donde 4 compañeros fingiendo ser caballos te agarran y te estiran o te hacen machonazo también. En donde exponen tus genitales directamente a un poste. Puede ser el arco de una cancha, un poste, un machón de una construcción o una puerta. Entonces es medio tradicional eso aquí, el Túpac. Porque técnicamente también a Túpac Amaru le hicieron lo mismo. Entonces, pero
Por eso el Tupac es tan icónico. Pero de él fue legendario porque después cada parte de su cuerpo fue mandada a las provincias. Por ejemplo, una a Laja, a Yoario, Arequipa o incluso a Buenos Aires. Y aquí cada uno de esos lugares, en lugar de ser símbolos de terror diciendo han matado a Tupac Katari, fue utilizado como un estándar diciéndolo, oh, vamos a rebelarnos sí o sí. Porque, o sea, el plan, la idea de los españoles era de, oh sí, hemos matado a su líder, ahora nos van a tener miedo. Entonces vamos a mandar su cabeza a todos los departamentos que podamos, nada más para que tengan más miedo. Pero no. O sea, todos dijeron, sí, por Tupac Katari vamos a hacer la pinche revolución. Y así fue. Bueno, muchachos, vamos a hablar. Bueno, no todo es violencia y destrucción aquí. No solo ha habido líderes muy violentos en la historia boliviana, sino también líderes diplomáticos que han alcanzado unos estándares brutales, como es el caso de Tomás Katari. Sí, por aquel entonces Tomás Katari era miembro y cacique, líder de la comunidad de indígenas en lo que sería la audiencia de Charcas. Y era muy listo, muy estudiado. Incluso fue a estudiar a la universidad, ¿cómo se llama? San Francisco Javier. La Universidad San Francisco Javier se encontraba en Chuquisaca, en donde era la sede de la Real Audiencia de Charcas, que actualmente conocemos como el departamento de Chuquisaca o Sucre. Sí, ahí. Entonces, este cuatecito era de los pocos mestizos y con más orígenes y rasgos indígenas que había llegado a estudiar tanto, porque generalmente en esa época la educación era completamente prohibida para los indígenas. Y si puede ser que seas mestizo, hijo del español más blanco, pero si salías moreno, valías verga. Eso es lo que pasaba. Entonces, este cuate ha logrado estudiar y ser tan estudioso que de alguna forma tenía una capacidad diferente que ayudaba a sus correvolucionarios. Una vez que la comunidad de la audiencia de Charcas, los indígenas, empezaron a faltar alimento o incluso condiciones de libertad y muchos más derechos, nuestro querido Tomás Katari decidió viajar hasta España con una audiencia con el mismo virrey en aquel entonces. Y charló con él. O sea, imagínate, un indígena en el Palacio de España. Si bien sus planes originales era enfocarse con el mismísimo rey y reina de aquel entonces, no pudo hacerlo y solamente se le dio una audiencia con el virrey. Pero aún así fue un gran momento en la historia boliviana. Porque si este cuate que técnicamente no tenía ni pito que tocar ahí, llegó hasta ahí. Y dio uno de los mejores discursos en toda la historia, señalándole los estados de pobreza que teníamos en esa región. Ok, los resultados. Si bien el virrey no pudo negarse a las peticiones de tan humilde persona, tan increíble ser, le dio a su comunidad más alimento y más oportunidades para crecer. Sin embargo, un par de meses después no iba a permitir que un pinche indígena le venga a decir cómo hacer las cosas. Entonces lo agarró, lo ató en todas sus extremidades, lo puso en un saco y después lo arrojó a un barranco. Extraoficialmente, o sea, supuestamente lo hicieron asesinos y ladrones, pero obviamente sabíamos que fueron contratados por la colonia española. Sí, chicos, no confíen cuando te dicen que te van a mejorar la condición laboral. Ten cuidado. Pero lo logró, por lo menos la comunidad estaba ya un poco mejor. Está un poquito mejor, pero o sea, imagínate igual, o sea, les dañó el ego a los españoles a tal punto en el que decían, no mames, no, imagínate este indio. Bueno, así les decía. Este indígena ha venido hasta aquí y ha hablado conmigo, no puede ser. Si él lo hace, va a pensar que todos los demás pueden hacerlo. Entonces por eso tenían que enviar el mensaje de que no podían. Entonces por eso... Estas eran las motos, ¿no? Del 1800. Le enviaban los ladrones, la moto. La moto, muchachos. Bueno, vamos a pasar a otro momento histórico. Como le decía nuestro querido Maniac, la revolución de Tupac Katari fue un movimiento increíble que levantó todo lo que sería el grito libertario del 25 de mayo de 1809. Sin embargo, hay que aclarar que todos los héroes que vivieron en aquel entonces eran los mismos ciudadanos de la audiencia de Charcas, actualmente la ciudad de Chuquisaca. Todos ellos eran civiles que en una protesta enorme cubrieron todas las calles en un pedido de libertad y todos gritaron a un solo pulmón: sí. Libertad para las Américas. Sin embargo, la colonia española fue tan desgraciada de ir contra ellos, asesinarlos y después fusilarlos en medio de la calle. Ese fue, pero el fuego estaba encendido. Sí, el primer grito libertario de América.
América entera. Entonces, esto fue de alguna forma, como había dicho, el fueguito que encendió la llama de todos los países para decir, eso se puede, yo quiero. Y entonces, así fue. Pero, pasado algunas semanas, mesecillos, al darse cuenta de esto, en otra parte de igual, del Alto Perú, dijeron, ¿y por qué no hacemos eso aquí? O sea, aquí podemos, carnal, aquí se puede. Y eso nos lleva a la actual ciudad de La Paz, que en ese momento estaba representada por uno de los principales líderes libertarios de esa época, el mestizo Pedro Domingo Murillo. ¡Bravo! Eres una de las figuras más importantes porque su revolución no solamente fue igual de vamos a trompearnos los unos contra los otros, sino él puso una guerrilla en la misma ciudad. No solamente estaba con la junta tuitiva, que era la careta que tenía que mostrar al público español de que, o sea, nos estamos organizando para una revolución, pero, o sea, una revolución intelectual, pacífica, en que nosotros los mestizos vamos a darle un toque hogareño a este lugar. Vamos a ayudar a que los indígenas se tranquilicen. Esa era la idea. Supuestamente, o sea, para los españoles. Pero en realidad había todo un mame de revolución por detrás. Bueno, como le dije, en la mañana se montaban las juntas de la junta tuitiva donde decían cómo convivir, cómo vivir en paz. Pero en la noche se montaba todo una guerrilla entera para poder sacar a cuánto revolucionario, a cuánto indígena de las prisiones. Y de esta forma armar un ejército enorme y así, por fin, declararse independientes de la corona española. Pedro Domingo Murillo lo hizo. Lamentablemente no pudo terminar su gran acción y fue encarcelado en su casa el 16 de julio de 1809. Pero desde ese entonces hasta su triste fallecimiento, que dio unas palabras muy memorables que todos recuerdan si es que viven en Bolivia. Y esa es la... O sea, qué poeta, ¿no? Qué Maluma en 8 cuartos. Esto sí es poesía. Escúchenlo bien. La tea que dejo encendida, nadie la apagará. Ahora hay que poner contexto a la tea, porque en esa época no existía la electricidad, así de fácil. O sea, la tea es como una antorcha. Así para poner contexto. Entonces, a ver, Pedro Domingo Murillo antes de fallecer pidió una antorcha, simbólicamente. Ustedes saben que antes de morir siempre se les cumple un deseo al ejecutado. Entonces él pidió una antorcha, la encendió. Entonces dijo, esta antorcha que dejo encendida, nadie, ni siquiera la corona española, y nadie podrá apagarla. Y desde entonces la dejó colgando antes de ser ahorcado. Y eso era, como decir, simbólicamente, la revolución. Nunca morirá. Never in the life. Mucha brutal, ¿no? Sí, pero desde ese momento ya no se esperaron más. O sea, les digo que desde ese momento todos los departamentos, todas las ciudades, todos los pueblos indígenas dijeron revolución, revolución. Y se enfrentaron ni más ni menos contra la corona española. Vamos directamente hacia la ciudad de Sucre, que tiene a dos grandes personalidades. Hablamos de los esposos Padilla, José Manuel y nuestra querida Juana Azurduy de Padilla. Otra heroína de Bolivia, ¿no? Sí, chicos. A ver, ¿por qué es tan importante esta wea? Bueno, hay que aclarar dos cosas muy importantes que acá no aclaran en la historia boliviana. José Manuel de Padilla no era tan... O sea, sus intenciones por entrar a la revolución no eran tanto beneficiar a sus queridos compatriotas, sino más bien guardar sus tierras, porque él era un gran terrateniente. Y de paso ni siquiera era mestizo como tal, era criollo, era un español de padres españoles que nació en Bolivia, y por lo cual estaba harto de los tratos contra él. Quería solamente mantener sus tierras a salvo. Sin embargo, Juana Azurduy fue un poco más allá de su esposo, ya que ella sí estaba en contacto con los pueblos indígenas y con los mismos soldados que tenía. Y se dice, cuenta la leyenda, que después de haber dado a luz a uno de sus hijos, se fue corriendo en un caballo y aún ahí, en su medio de su escape, empezó a fusilar a cuanto español se le acercara con su hijo en brazos. Y por eso está Juana Azurduy de Padilla como una de las generalas de la revolución más importantes que tenemos de la historia boliviana. Bueno, la historia sería muy triste para esta pareja de esposos, porque José Manuel murió mucho antes de que Juana Azurduy fuera ejecutada también. Pero esos tiempos de dolor le dieron una imagen mucho más fuerte al personaje de Juana, porque ella se volvió ya no solamente en la segunda al mando, sino en la generala de todo el ejército chuquisaqueño.
ella fue la prota. La prota. Brutal, ¿no? Vamos con el siguiente, muchachones. A ver, chicos, ¿qué pasó después? ¿Qué demonios pasó luego? Pues, chicos, la revolución continuaba y llegábamos a diferentes departamentos donde en cada uno había una revolución más y más agresiva. Las batallas eran constantes porque aquí se libraban guerrillas. En Bolivia particularmente tenemos históricamente una historia muy curiosa en lo que respecta a gente revolucionaria. A ver, para empezar, tenemos que hacer tal vez un reconteo en el pasado. Sobre todo en la zona andina existía el pueblo aymara, que es una de las bases fundamentales que se tiene dentro del país. El pueblo aymara históricamente había sido supuestamente conquistado por el imperio inca. Y cuando fue conquistado por el imperio inca, el pueblo aymara era tan jodido, era tan fregado en todo el sentido de la palabra, que no se dejaban conquistar bien, y que cada vez que el imperio inca quería poner reglas, normas y adherirlos correctamente hacia su imperio, no se podía porque el pueblo aymara, pese a que supuestamente había sido conquistado, seguía siendo muy fuerte, muy agresivo y muy contundente. Entonces los incas decidieron que, ok, con los aymaras no se puede tratar. Entonces ellos van a terminar siendo literalmente... Les dejamos su territorio, los hemos conquistado entre comillas, pero tampoco los podemos usar muy bien. Entonces, así es el background, el trasfondo que tiene el pueblo aymara y el pueblo indígena, esos pueblos indígenas que se tenían. Luego llegó la corona española, entonces, bajo esa identidad indígena aymara, la revolución fue uno de los puntos más importantes porque los aymaras y el pueblo aymara se hizo sentir mucho. Fueron uno de los pueblos más importantes de donde salieron muchos líderes. Y hasta en la actualidad se sigue teniendo de alguna forma parte de esos vestigios de todo eso, formando parte de nuestra cultura actual. Bueno, vamos al 27 de mayo de 1810, porque aquí un pequeño número de mujeres, solamente encabezada por mujeres de la actual ciudad de Cochabamba, se levantaron contra en la entrada del gobernador Goyeneche hacia esta zona, ya que sus esposos eran combatientes, sus esposos eran indígenas que estaban luchando para la revolución. Lamentablemente estos estaban en un campamento muy pero muy alejado y no tenían la chance de poder defender la ciudad donde se encontraban sus mujeres y sus hijos. Entonces estas mujeres armadas de palos, de cucharas, de cuchillos, de cualquier cosa que tuvieran en la mano, se enfrentaron valientemente a la horda de soldados de la corona que estaban viniendo contra ellas. Y esa es la razón, porque, o sea, ustedes que nos escuchan en otros países festejan otro día, el Día de las Madres, o sea, otro día completamente diferente al nuestro, que generalmente es casi el mismo en la mayor parte de Latinoamérica. Por aquí lo celebramos el 27 de mayo porque ese día es conmemorativo a toda esa revolución que hubo, porque a ellas se les conoce como las heroínas de la coronilla. Porque en la ciudad fue la coronilla. Sí, porque fueron hasta el cerro de la Coronilla a enfrentarse y desde ahí bajaron para disipar a las hordas de españoles que estaban llegando. Y pese a que perdieron, fallecieron muchas de ellas, fue un acto de valentía muy grande donde mostraron que no iban a dejarse someter por absolutamente nadie y que la revolución no solamente era de los hombres en ese momento. Y en honor y en conmemoración a la valentía de aquellas mujeres, se celebra cada 27 de mayo en Bolivia el Día de las Madres. Bueno, vamos a cambiar de superhéroe porque vamos a hablar de el más salvaje. El más salvaje, el demonio del Chaco. Hablamos de el Moto Méndez. Porque sí, chicos, él no necesitaba mandar la moto, él era la moto. A ver, hay que hablar como dicen los historiadores. Ya. Para empezar, aclaración para los que no sepan qué es mandar la moto. A ver, chicos, tenemos nosotros el año pasado un episodio especial donde hemos hablado de los más grandes narcotraficantes de la historia. Ahí nos hemos dado cuenta de que Pablo Emilio Escobar Gaviria era un cuate que cada vez que quería matar a alguien le mandaba un sicario en una moto y él simplemente lo reducía al mandar toda esa orden, hay que mandarle una moto. Entonces, cada vez que nos referimos de que le mandó la moto, es que quiere decir que lo mandaron a matar. Pero el Moto Méndez no mandaba a matar a nadie, él era la moto. Él iba a matar. O sea, el Moto Méndez
es uno de los personajes más violentos de toda la historia de Bolivia, porque sencillamente montó una revolución en el Chaco, en una selva completamente húmeda, inhóspita, donde esperaba y plantaba enormes trampas para los soldados españoles. Era buscarlo e irte a morir, porque si bien no morías por las trampas, él te atrapaba, ibas a ser su prisionero. Y el Moto Montes no tenía ningún descaro en usar su machete para sencillamente quitarte las verdades a punta de espada. De machete. Es uno de los personajes más brutales, en serio. El Moto Méndez era como el Brian salvaje. El Brian salvaje. Sí, qué miedo. Bueno, sigamos todavía con la lista. Vamos con Esteban Arce, el defensor de Cochabamba. Si bien las heroínas de la coronilla habían marcado un antes y un después, Cochabamba no pudo independizarse o estar libre de los españoles si no hubiera sido por una batalla tan brutal como fue la batalla de Aroma. Esteban Arce la dirigió, un general del ejército revolucionario entrenado por los más grandes. Ya vamos a conocer a su maestro. O sea, su maestro es ahorita vamos a conocer su sensei. Sí, su sensei. Yeah. Pero era un general muy adiestrado, sabía de tácticas de guerra y aún así pudo vencer a todo el ejército español y declarar la ciudad de Cochabamba completamente libre de estos malditos. Pasamos con el siguiente, el señor Ignacio Warnes, nuestro querido general, que también montó toda una defensa para poder protegerse de la entrada de soldados españoles a lo que seguiría actualmente el territorio de la ciudad de Santa Cruz. Ignacio Warnes es todo un general. Es todo uno de esos hombres que inspiran liderazgo. Pero lo más importante es que pudo soportar horda tras horda tras horda de soldados que iban para allá. No mames, chicos, o sea, era muy épico la batalla que habían tenido dentro de Santa Cruz. Porque era uno de los territorios donde había más españoles porque el clima era más adecuado para ellos. Y al mismo tiempo estaban viniendo rezagados también por parte de Cochabamba. Los que habían perdido se estaban uniendo a las tropas de Santa Cruz para atacar y no perder esta ciudad tampoco. Entonces fue una pelea muy brutal, muy épica, que él pudo liderar y ganar. Y ganar ese detalle. Bueno, la historia de Bolivia va a dar todo un giro enormemente con la guerra de independencia y la llegada de uno de los personajes más increíbles. No boliviano, él fue venezolano, pero de todas formas nos marcó un antes y un después. Hablamos del Libertador, Simón Bolívar. Y no hablo de su película animada Bolívar. No me escuren esa cosa. Eso, mamá, no mames, qué feo. Simón Bolívar, si bien era uno de los grandes generales, estuvo en esta parte de Sudamérica, también liberó su propia Venezuela. Pero todo esto fue a manos de una voz superior, ya que él era parte del ejército de revolucionarios de Napoleón Bonaparte, enviados a América. A ver, les decía que Napoleón tenía mucho que ver en esta mamada. O sea, los recursos que recogieron gracias a esta revolución, porque en España Napoleón vino y dijo, vamos a conquistar Portugal, como les había dicho antes. Entonces dijo, ok, España, tienes que darme plata. Es que no puedo hacer las cosas así porque sí. Y el tío Napo así estaba negociando los business. Y esa plata que recibía Napoleón las estaba dando también a Simón Bolívar para ayudar la revolución dentro de América. Porque era una estrategia bien vergas que tenía Napoleón, porque España no podía atender dos flancos al mismo tiempo. No podía estar pendiente de América y al mismo tiempo pendiente del territorio que tenían en Europa. Y por eso, o sea, esta revolución tiene todo el sentido porque fue absolutamente bien planeada, porque se aprovecharon de crisis tras crisis tras crisis y se logró la libertad de América. Y gracias a Simón Bolívar fue el que ayudó a traer esos recursos económicos a Sudamérica, ayudó a hacer su revolución dentro de Venezuela, pasó por Colombia, Ecuador, Perú y así llegó casi al final a Bolivia. ¿Y por qué tardó tanto? Es la pregunta del millón. A ver, cada uno de estos lugares donde ha visitado tenían de alguna forma un cierto grado de nacionalidad. O sea, el Alto Perú, el Bajo Perú, o sea, cada uno de los países que, bueno, en ese rato eran virreinatos, tenía una cierta independencia, un cierto sentido de nacionalidad. Pero al mismo tiempo había gran parte del espíritu español que estaba dentro de ellos. Y las revoluciones, cada uno tenía pequeñas comunidades indígenas, las cuales también tenían cierto territorio al que ellos consideraban que sus ancestros pertenecían y no se querían ir de ahí. Y en Bolivia en específicamente,
cada uno de estos territorios, porque son varios, hay diferentes etnias y culturas que hay hasta ahorita de indígenas, era muy consciente de eso, era muy consciente de su pasado y de que esa tierra le pertenecía y de que tenía que estar ahí. Y la revolución que se dio aquí fue mucho más agresiva porque el nivel de esclavitud que se vivía en Bolivia era más pesado gracias a el Cerro Rico de Potosí, el cual se hacía una explotación constante y se mandaba indígenas de diferentes partes de Bolivia hasta ese lugar, e incluso se trajeron a personas desde el África, esclavos africanos, a estas tierras para ayudar a sacar, y muchos de ellos no sobrevivieron por el cambio de clima porque en la ciudad de Potosí era muy fría y muchos afrodescendientes fallecieron. Entonces ellos fueron llevados a otras minas en los yungas de la ciudad de La Paz, donde ahí trabajaban en otras minas extrayendo oro. Entonces todo esto era un vaivén de entre culturas y de que yo me quiero quedar aquí porque es de mis ancestros y así, todo eso. Y al mismo tiempo, cuando llega Simón Bolívar, se da cuenta de que su idea inicial que él tenía cuando había sido jovencillo y cuando decidió ser el libertador y empezar toda la revolución, de unir a toda América y convertirla en un solo país, medio que no se podía. ¿Por qué? Porque cada territorio tenía una historia diferente. Y en la parte de Bolivia, en general, primero se enfrentaba con el altiplano boliviano. El altiplano boliviano en su mayoría estaba regido por población aymara. Y después recién se podían encontrar con personas que de alguna forma tenían referencias con el Perú y que era la cultura quechua. Pero primero era la barrera aymara, entonces eso de alguna forma generaba una barrera lingüística y geográfica de ese territorio. Y cuando se adentraba más se encontraba con otras más culturas, entonces eras de puta madre, entonces ¿cómo los uno a estos dos? O sea, no tiene sentido, no se puede. Y al darse cuenta de la revolución y después hacer de las batallas más épicas y libertadoras de toda América, se dio cuenta de que, o sea, tengo que abandonar mi sueño, carnal. O sea, no puedo unir a ellos porque son muy diferentes. De hecho, el sueño original de Bolívar iba a llamarse la Gran Colombia, uniendo a todos los estados desde Ecuador hacia el final de Argentina, en un solo país con una sola moneda y teniendo solamente en un estatus similar al que gozaban los Estados Unidos por aquel entonces. Y, o sea, esa era la idea inicial. El problema era que habían demasiados indígenas de diferentes culturas que no se podían unir. Después de que al final no se podían unir, cada uno tenía que hacer su revolución, pero hasta mientras nuestros queridos vecinos del Perú y Argentina, del Virreinato de La Plata específicamente, y el Virreinato de Buenos Aires, entonces ellos querían que su territorio sea solo de ellos y pensaban que su paso por el Alto Perú iba a hacer que el Alto Perú se dividiera en dos. Parte de su territorio se iba a ir a Argentina, que la conocemos ahora, y la otra parte se iba a ir directamente a Perú, pero no se pudo, porque se realizó lo que conocemos como la Junta, ¿ya? Donde la Junta Tuitiva, que al final de todo esto se enviaron a diferentes líderes de las diferentes regiones que en ese momento conformaban el Alto Perú a reunirse, y cada uno de ellos poniéndose de acuerdo de que querían conformar un solo país y que no querían dividirse ni unirse al Perú ni tampoco unirse a Argentina. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y bueno, muchachos, Simón Bolívar se convirtió en el primer presidente de toda Bolivia. Un gran hombre, pero lamentablemente su sueño fracasó. Sin embargo, nos dejaría a cargo de otro gran héroe de la historia boliviana. Hablamos del mariscal Antonio José de Sucre. Perfecto. Todo el mundo le dice que es la segunda mano de Bolívar, pero realmente no es así. Antonio José de Sucre estaba mucho más arraigado con Bolivia, volviéndose como oficialmente el primer presidente. Sí, a ver. ¿Por qué? Si bien Bolívar tomó el cargo, Antonio José sí pudo administrarlo y hacer cosas en su mandato. A ver, chicos, lo que hemos visto es que Simón Bolívar, o sea, pasó por Bolivia, técnicamente ayudó a la liberación, dijo, ok, sí, estoy muy agradecido con todos ustedes y como honorario, o sea, presidente honorario, vas a ser el primer presidente de este país. Y como ser el primer presidente de este país, vamos a llamar a este país Bolívar. Esa fue nuestra primera intención dentro del país, pero después nos dimos cuenta de que él se iba a ir
Y al final bueno, pues aquí está el cuate que se ha venido y se ha quedado más tiempo y nos comprende y nos ha ayudado a redactar también la Carta de Independencia. Y o sea, wow, este cuate podemos nombrarlo y de verdad se ha identificado con todos nosotros. Entonces ahí aparece el mariscal José Antonio de Sucre, que fue el segundo presidente y el que sí gobernó durante algún tiempillo y que ayudó de alguna forma, y en su honor, precisamente la capital de Bolivia se llama Sucre, en su honor. Entonces, yo creo que, o sea, está muy bonito, ¿no? Todo esto. Está hermoso, pero la situación es un poco más oscura, porque si bien Antonio José de Sucre ayudó al levantamiento de toda Bolivia en sus primeros años, también redactó lo que sería la primera constitución boliviana de derechos. Sus días no terminaron de la mejor manera, ya que él, una vez que todo se normalizó, ya no había guerra y los españoles volvieron hacia España, tenía un juicio con él. España estaba demandando a Antonio José de Sucre por todas las falencias y todas las propiedades que les debía, ya que él era parte de España y tenía varios negocios con los españoles. Entonces él tuvo que viajar de urgencia hacia España y ahí perdió gran parte de su riqueza, perdiendo también su familia. Y para finalizar, algo horrible, él mismo tuvo que autoexiliarse para suplantar esos problemas que tenía con la corona española hacia Francia, donde terminó sus días completamente solo, loco y muriendo en soledad. Me estás confundiendo, según yo ese era Cristóbal Colón. No, eso es Antonio José de Sucre. Pero que no lo mandaron a matar, le mandaron la moto. No. Le mandaron la moto, te la juro, me han enseñado que le mandaron la moto ya. Ustedes díganos en el servidor de Discord o en comentarios quién tiene la razón. Según yo le mandaron la moto y lo mandaron a matar a este cuatecito, por eso no pudo durar mucho tiempo dentro del poder. Pero vamos a cambiar de otro gran héroe. Y también durante el mandato de Sucre fue el que se hizo el cambio del nombre al oficial, que es Bolivia. O sea, de alguna forma acortamos lo de Bolívar y lo quitamos y lo volvimos Bolivia para que sea más cool. Porque, o sea, Bolívar, no pues, o sea, está muy largo. Está muy largo, entonces lo volvimos Bolivia y está más chévere. Bueno, vamos con el siguiente, el primer boliviano presidente. Hablamos de nuestro querido general Andrés de Santa Cruz. Él fue brutal, él fue increíble. No solamente fue porque era militar, sino también él estableció las primeras universidades fuera de la que sería San Francisco Javier, la de la ciudad de La Paz y las de muchos otros departamentos. Pero él también tenía un proyecto propio, muy brutal, el cual se iba a llamar la Confederación Perú-Boliviana, porque al mismo tiempo que él era presidente en Bolivia, era presidente en Perú, por sus grandes honores en la guerra de independencia de ese país. Así que, wow, este crack se las jugó bien perrón. ¿Ya? O sea, un boliviano presidente de Bolivia y de Perú. Puta, tópate esa, ¿ya? Él anhelaba con todo su deseo, al igual que Bolívar, unir a estas dos naciones y les aseguro que si la historia hubiera sido beneficiosa, muchos estudiosos dicen que la Confederación hubiera sido uno de los momentos más increíbles de toda Sudamérica entera y un país muy próspero. Sí, pero 2 puntos. Uno, los de la recién nombrada Bolivia no querían volverse a llamar Perú nunca más. Chepe. Y los nacidos en las tierras peruanas amaban llamarse Perú. Entonces no querían cambiar eso, porque técnicamente los representaba también y iba de la mano con la cultura quechua que ellos tenían como base fundamental. Entonces fue una parte inicial de las disputas. Luego, como les había mencionado antes, existe una especie de barrera geográfica y cultural en la región andina de Bolivia, que es el pueblo aymara, que era como decir una de las primeras fronteras que había con el Perú, donde se limitaban su espacio y su territorio y al mismo tiempo el lenguaje. Por eso mismo se creía que no podían compartir cultura y otro tipo de cosas, porque en el pasado ya ancestralmente se habían peleado todo el tiempo. Por eso fueron otras de las razones por las que el proyecto no se pudo realizar. Bueno, pasamos con el siguiente porque hablamos de José Vallivian. Cuando la Confederación Perú-Boliviana fracasó completamente y los planes se dejaron en el olvido, Perú volvió a atacar. Dijo, no queremos confederación, pero queremos invadir Bolivia. Vamos a ir por allá. Y quien estaba al mando era ni más ni menos que el general Gamarra.
Él había montado toda una defensa para poder ingresar hacia Bolivia. Sin embargo, aquí en nuestro país teníamos a un héroe propio, a un general que adelantó todos los planes de Gamarra y le ganó en la batalla de Cañada Stronger. Hablamos de nuestro querido José Vallivian. No me acuerdo en qué mandato de qué presidente fue él, pero José Vallivian era el nuero. Era el nuero de este presidente. Estaba saliendo con la hija del Precios, imagínate. Pero tenía que hacer honores para eso, pues entonces, wow, tenía que dirigir esta madre. O sea, estaba saliendo con la hija del Prezi, se iban a casar. Sin embargo, llegó esta invasión de Perú, entonces él montó toda una defensa de cuadrillas en Cañada Stronger, en la ciudad de La Paz, y se montó toda una lucha interna por varios días, hasta que él salió victorioso. Fue tan grande su batalla que una vez que el presidente renunció a su cargo, él tomó su puesto, volviéndose en el actual presidente de aquel entonces, el general José Vallivian. A quien también le debemos una de las historias más raras aquí en Bolivia. Porque, bueno, eso también tiene que ver con la creación del escudo de la ciudad de La Paz, el cual dice: los discordes en concordia, en paz y amor fundaron y pueblos de amor crearon para perpetua memoria. ¿Por qué se llama la ciudad de La Paz? Porque después de esta guerra horrible entre Perú contra Bolivia, ese lugar fue llamado como un espacio de paz. Aquí se acabó. Sí, cómo no. A ver, anécdota local. La ciudad de La Paz, si bien no es la capital de Bolivia, pero es la capital política, en el sentido de que el Palacio de Gobierno y la residencia del presidente y también del vicepresidente y la vicepresidencia. La vicepresidencia y los parlamentos, el órgano ejecutivo y legislativo se encuentran aquí. Entonces técnicamente es el lugar específico geográfico donde se toman las decisiones. Y también tenemos a Sucre, donde es el órgano judicial. No, es constitucional. Constitucional, la capital constitucional. Entonces ahí vemos cómo hay una diferencia. Entonces la ciudad de La Paz es nombrada así, la ciudad de La Paz. Bonito, ¿no? O sea, nosotros tenemos el complejo del Océano Pacífico. Porque, o sea, el Océano Pacífico tiene la fama de ser uno de los más peligrosos del mundo, donde gente desaparece, se muere, hay los peores tsunamis, hay terremotos, maremotos, remolinos, está el Kraken y otras cosas más que no sabemos que existen ahí porque no es fácil visitar, ¿no? Lo mismo, o sea, y se llama Pacífico. Lo mismo tiene La Paz. En la ciudad de La Paz se supone que tendría que ser pacífica, tranquila, donde reine la paz. Por algo, si ya los que vivimos aquí nos llamamos paseños. Sí, o sea, personas que ser de paz. Sí, pero no, o sea, ¿cómo es la capital política? Todos los mugres departamentos que nos rodean vienen a protestar aquí y no te dejan vivir en paz. Entonces, en la ciudad de La Paz no se vive en paz. O sea, los que son locales saben y se dan cuenta de que el nombre es por mame. O sea, es una troleada gigantesca lo que representa. Pero tiene que ver con que a huevo tenían que hacer la paz. O sea, si no, entonces iba a haber guerra. O sea, obligadamente hay paz. Sí, y es lo chistoso. Por eso, entonces, si ustedes llegan y son del exterior a visitar la ciudad de La Paz, se van a dar cuenta que es uno de las ciudades más conflictivas que hay dentro de nuestro país. Porque las protestas son tan constantes y nunca se detienen y es algo muy épico. Ahora sí vamos a pasar a otro momento histórico. 1879, Bolivia ya estaba a comienzos de su industrialización. Había comprado cuantos barquitos chiquitos podía en su costa. Porque aunque ustedes no me la crean, hubo una época antigua, milenaria, que todo el mundo dice que no es verdad, pero fue verdad, donde Bolivia sí tenía salida al mar. E incluso llevó a la construcción de un 10º departamento que en realidad era una ciudad portuaria llamada El Litoral. Sí, así de original era. El Litoral. Sí, Bolivia tenía mar, aunque nadie me la crea, Bolivia tenía mar. Tuvo una época mar, o sea, desde su fundación hasta cierto punto de la historia teníamos mar. Pero a los chilenos se les ocurrió hacernos la guerra. ¿Y sabes por qué? Por caca. No lo digas tan feo. Pero es que así fue. O sea, a ver, la versión normal, o sea, la que te tendrían que enseñar en el colegio es de... Los chilenos de ese entonces iniciaron la guerra con Bolivia porque no querían pagar impuestos por caca. Pero ¿qué tiene de sentido esto? A ver, chicos, en el litoral boliviano existía
algo llamado guano. ¿El guano qué es? Es caca de gaviotas. Y justamente en ese lugar que era nuestro territorio existía un chingo de nidos de gaviotas que les gustaba ese lugarcito en específico y decían, ok, vamos a cagar aquí. O sea, nos encanta. Estamos tan a gusto que uno de los mejores placeres de la vida de todo ser vivo, que es la C de cagar, vamos a depositar aquí. Y entonces aparecen los chilenos que dicen, nosotros queremos explotar esto. Entonces nosotros de buena onda bolivianos les decimos, ok, explota, pero me vas a pagar un impuesto chiquitito, que es de 7 centavos. Pero después con el tiempo nos damos cuenta de que le están sacando mucho el jugo y dices, a ver, le aumentaremos el impuesto 3 centavitos más, 10 centavos, así, pa' compas ya. A ver, chicos, ahorita suena bien estúpido 10 centavos, pero en aquel entonces 10 centavos te valían para un pique, 2 cervezas, un viaje en tren, volverte a casa, 2 rameras y Dios sabe. No sé, ya, pero la cuestión es que eran esos pinches centavitos que tenías que pagar y que a huevo no quisieron. Y decidieron, ok, si no quieren, o sea, nuestro dinero, entonces vamos a invadir y este lugar va a ser nuestro. Y así empezó la guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile. Ahora, Una también pelea hay por un caca. motivo oculto, ¿ya? El cual igual tiene que ver con otro recurso natural, que es el salitre. El salitre es un mineral el cual ayudaba a la composición de las armas de fuego, principalmente para reemplazar lo que sería el sistema de gatillos y hacer que estos tengan más eficiencia y no te patearan tan feo cuando disparas. Quien vio un gran objetivo en esto fue la corona inglesa, los cuales apoyaron a gran parte del ejército chileno para levantar esta horrible guerra. Porque, nos pongamos serios, si Bolivia y Chile se hubieran enfrentado en aquel entonces, cuando ambos solamente tenían un barquito allá en el horizonte, ninguno de los dos hubiera sobrevivido, hubieran perdido ambos. Pero los ingleses vinieron y les dieron más Barcos. y armas. Barcos. Y armas. Sobre todo armas, menos de así, sin armas no podías hacer nada en la guerra. Bueno, lo importante es que Chile atacó. También teníamos la desventaja porque De estar en fiesta. no solamente, ya hablaremos de eso. Estábamos en desventaja porque la ciudad del litoral, el departamento del litoral, el 90% de la población no era boliviana, era chilena. O sea, ahorita suena bien estúpido, pero A ver, aunque ustedes no me la es que crean. nosotros nos llevamos tan bien con Chile en ese momento que decíamos, ok, mira, quieres explotar esto y sabes explotar, entonces toma, tranqui, o sea, explotar, pero vas a pagar un impuesto. Esa era la idea al principio. Y los bolivianos se supone que no sabían muy bien del business, entonces nuestros vecinos sí, que compitas, vengan. Y bueno, chicos, hasta el día de hoy, aunque ustedes no me la crean, pero es verdad, no sé por qué, Bolivia es uno de los departamentos con países más con un índice muy reducido de natalidad. Muy reducido. Ni tanto. Bueno, si vas en las ciudades notas de que no, pero si vas en todo el contexto del departamento, sí hay demasiada, no existen una enorme cantidad de personas. Y lo mismo pasaba en el litoral, ya que gran parte de su población era de chilena. Entonces, para ellos no les afectó tanto. Se declaró la guerra y bueno, nos unimos a Chile nomás. Sí, o sea, ya no vamos a estar en territorio boliviano, vamos a ser chilenos. Eso es Y ya más somos chido todavía, chilenos, ¿no? Ya, sí, sí. Pero habían haciendas ahí, territorios de generales y de grandes cabecillas del ejército boliviano, los cuales tenían que sí defenderlos o lo perderían a manos de los colonos chilenos. Y uno de estos es ni más ni menos que Eduardo Avaroa. Sí, chicos. Eduardo Avaroa, el también conocido hombre de goma. Canta la canción. Canta la canción No, ya. tú cántala, Nos tú van a cántala, matar. tú cántala ya. La cuestión es que es un mame local. Es que hay el himno a Avaroa, ya, donde la versión chistosa. ya, busquen- ¿Cuál versión chistosa? No. Ya existe el himno Avaroa, que es un legendario. Es un himno muy épico, pero hay una parte que dicen Avaroa es el, ¿cómo es? Es el sol, es el El sol, sol de que la se gloria. asoma. No es el sol de la gloria. Avaroa es el sol de la gloria, ya. Pero como eres chavo, ya eres niño, eres un escuincle, eres un mocoso, generalmente escuchas Avaroa es el hombre de goma. Entonces, para la memoria colectiva de todo estudiante boliviano, está Avaroa el hombre de goma. Sí, entonces este men tenía una hacienda por allá en Mejillones, ya. Y él decidió de que, ok, están atacando, entonces vamos a defender nuestras tierras. Y sí, honestamente, Avaroa lo hizo más por sus tierras, no por Bolivia. Lo hizo por su territorio que le pertenecía a él y que los de chilenos hecho, le iban a quitar. Su familia era chilena. Entonces, él lo hizo más por eso.
nosotros, en el buen sentido del mame patriótico, decimos de que sí, por libertad, por defender nuestro mar. Sí, lo hizo. Lo hizo y hasta el día de hoy lo recordamos como un héroe, como tal. Pero también tiene una frase que hasta el día de hoy ha quedado inmortalizada. Y esa es la primera vez en la historia de este programa y de muchas más. Porque en Bolivia no sé por qué censuran la última parte, pero vamos a decirlo como tal. Sí, es que chicos, tiene su frase inmortal. Esta es la mejor frase que hemos visto en la historia de nuestro país. La frase, o sea, que en el pasado se haya dicho, es: cuando él se encontraba completamente rodeado por el ejército chileno en su último aliento de vida, cuando los chilenos le preguntaron: ¿te rindes, cabrón? Ah, no, ¿te rindes? Eduardo Baroa, con su último aliento, gritó: ¿rendirme yo? ¡Que se rinda su abuela, carajo! Y bueno, desde entonces O sea, nace... es un lema épico, imagínate. Es muy épico. Es muy épico. Imagínate, estás a punto de morir y no te vas a rendir a huevo. Por tus santos pelotas, no lo vas a hacer. Y eso es lo que es representado. Y de alguna forma, esto es gran parte de la ideología que se ha manejado en Bolivia desde ese entonces. Que el ejército y las personas de Bolivia no se rinden. Y ese es un legado que, como decir, se tiene muy marcado a huevo en la mente de todos los bolivianos, porque en el colegio te trauman con eso. Bueno, lo raro es que después el lema del ejército sería subordinación y constancia, pero bueno, volviendo a la historia, La versión... tenemos personajes míticos. Sí, chicos. Tenemos a héroes de leyenda que hasta el día de hoy, aunque Bolivia diga lo contrario, no podemos determinar si realmente existieron. O solamente... Pero el mito existe. A ver, vamos a contar el mito. Y por si acaso, agradecemos al señor... Al Jesus, ya. Al canal en Twitter Yuken Oruro, el cual nos regaló una hermosa imagen representándolo a estos grandes personajes. Hablamos de Juancito Pinto y Genoveva Ríos, Los héroes, ya. niños héroes. Niños héroes. Sí, en toda cultura hay niños héroes, lo sabemos. Aquí tampoco faltaron. Ya. Estos dos cuatecitos aparecieron específicamente para la guerra del Pacífico contra Chile. ¿Por qué ponemos en tela de duda la existencia y por qué solamente consideramos que son un mito? Porque ni cagando yo iba a hacer eso, ¿ya? Entonces, ahora sí, contaremos su leyenda para explicar por qué no es coherente, ¿ya? Leyenda, muchachos, leyenda. Bueno, Juancito Pinto era un niño tamborista, los cuales asistían a lo que sería al ejército, animándolo con el ritmo del tambor. Pertenecía a los Colorados de Bolivia. A los Colorados de Bolivia, o sea, un niño... en Bolivia, los Colorados de Bolivia... A ver, chicos, hay que explicar eso, hay que ponerle contexto a esta cosa. En Bolivia, el ejército se dividía en tres diferentes tipos de ejército que representaban a tres zonas geográficas, que era el occidente, ¿cómo es? La zona Amazonia, los valles y el oriente boliviano. Entonces cada uno representaba, los soldados que pertenecían a cada uno de estos lugares se representaban con colores diferentes. Entonces habían los colores de técnicamente la bandera de Bolivia, que es el rojo, amarillo y verde. Entonces habían soldados que se vestían de rojo, otros de amarillo y otros de verde. Ese era parte de los símbolos patrios que se tenían y que de alguna forma estaban institucionalizadas dentro del ejército. Y entonces los Colorados de Bolivia estaban en la zona occidental y ellos eran los que estaban más cerca para poder dar una respuesta a la invasión chilena. Entonces por eso los Colorados fueron enviados. Y Bolivia tiene la particularidad especial de que siempre tiene un ejército, ¿cómo es? Una especie de división, la cual se encarga de la música, es decir, animar una con marcha, música. La marcha de guerra, no me acuerdo. La marcha de guerra. La banda de guerra, es la banda de guerra, ya. La banda de guerra. Entonces, históricamente en Bolivia hay muchas batallas en donde la banda de guerra generalmente siempre iba como parte del ejército y animaba y ayudaba y le daba ritmo a el desplazamiento de los soldados. Y Juancito Pinto, este cuatecito, era uno de los tamboreros de la banda de guerra de Bolivia de la división de los Colorados, que iba a enfrentarse contra la invasión chilena. Ahora sí, continúa con la historia.
Bueno, la historia de Juancito Pinto nos cuenta de que él lamentablemente perdió a gran parte de su división. Es decir, los chilenos fusilaron a todo su grupo de amigos y compañeros. Sin embargo, él, al verse asediado completamente, dejó atrás su tambor, agarró un fusil y empezó a disparar a quemarropa a todos los chilenos que tenía enfrente. Sin embargo, como eran demasiados y lo acorralaron, él murió muy heroicamente en ese campo. Dejó el tambor por un arma. Eso es lo más icónico que tenemos respecto a Juancito Pinto, porque, o sea, del tambor cambiaron un arma y él técnicamente no le correspondía, pero aún así lo hizo, y eso es heroico. Ahora pasamos a la niña Genoveva Ríos. Genoveva Ríos es una muchacha que supuestamente era hija de un terrateniente allá en el litoral, terrateniente boliviano. Sin embargo, en la primera invasión que tuvieron los chilenos contra el litoral, empezaron a destruir todas las haciendas y todos los grupos, todas las casas que habían de los ciudadanos bolivianos. En una de estas, quemaron la hacienda de su padre, y al estar ahí, ella vio cómo el fuego estaba empezando a crecer y casi alcanza la bandera boliviana que estaba flameando encima de un poste en lo que sería la hacienda de su padre. Entonces, ella rápidamente, no le importó su condición física, no le importó su integridad. Fue hacia el fuego mismo, bajó la bandera y la abrazó con su cuerpo para poderla proteger de lo que sería el fuego. Lamentablemente ella falleció siendo baleada por los chilenos, sin embargo murió abrazando la bandera boliviana. Y se supone que en el museo está la bandera de Genoveva Ríos que había rescatado en ese momento. No podemos dar fe de que esto sea cierto porque los dos tienen inconsistencias muy grandes de cómo han sucedido, pero sin embargo es parte del mame nacionalista que existe en Bolivia, donde de alguna forma nos sentimos orgullosos por niños que pusieron a la patria a su integridad física. Por encima de ellos, ¿no? Sí, entonces, o sea, es parte del mame nacionalista, chicos, o sea, entiendan, o sea, sé que esos países también tienen algún cuate que ha muerto por la bandera, por algo así, entonces esa es la idea que tienen aquí. No estamos seguros de que hayan existido realmente, no hay evidencia 100% real, no fake. Hay suposiciones, como decía, la bandera de Genoveva Ríos supuestamente existe, supuestamente está en un museo, pero no sabemos a ciencia cierta si es de verdad esa bandera o era cualquier otra X que solamente la trajeron para decir, sí, miren el nacionalismo y tenemos que pelear por la patria. Y de alguna forma así generar que todos los niños de esa generación digan, sí, por el amor a la patria, crezcan y quieran ser soldados. Esa era la idea, según yo, de toda la mitología y la leyenda de ambos niños. Pero eso ustedes lo deciden, chicos. Eso, ustedes lo deciden. Vamos con un héroe ya completamente certificado. A diferencia de Avaroa, que solamente luchaba por sus tierras, sí se le montó todo un movimiento de revolución de los mismos bolivianos dentro del litoral. Y este fue manejado por Ladislao Cabrera. Su nombre es mamoncísimo, ¿no? ¿El Cabrera? Sí. Ladislao Cabrera. Ladislao Cabrera montó toda una revolución, todo un ejército para poder cuidar sus tierras y a todos los bolivianos que se encontraban en el litoral, y de esta forma expulsar a la mayoría de chilenos. Sí, chicos, porque realmente Ladislao Cabrera era un líder y al mismo tiempo, si bien tenía un territorio que le correspondía a él, al mismo tiempo se dio cuenta de que, ok, mis compatriotas también están en peligro y vamos a hacer una resistencia a la invasión que están llegando, porque hasta ese momento no llegaban los refuerzos de las diferentes ciudades. Sí, muchachos, ahorita hablamos de eso porque está horrible. Ladislao Cabrera tuvo que soportar horda tras horda de chilenos, y lo peor fue que él murió de una forma muy heroica en una batalla donde los barcos chilenos ya estaban arribando a la costa boliviana. Y esto fue uno de los momentos más horribles en toda la historia, porque él vio sencillamente que no podía parar esto y de que el fin era inevitable. Vamos a hablar de otro de los mayores héroes de la historia boliviana. Hablamos de ni más ni menos que Gregorio Colque. A ver, Gregorio Colque es un chasqui. A ver, chicos, vamos a ponerles contexto de qué putas es un chasqui. Localmente, tanto para la cultura aymara y para la cultura quechua, existe la figura del chasqui. El chasqui era conocido como el mensajero. La figura del chasqui no es solamente que ha aparecido durante la época de la conquista española, sino se remonta mucho antes, donde los mensajes y la comunicación por parte de los
incas era a través de las chulpas, que eran amarres que se hacían en ciertos tejidos que de alguna forma tenían un cierto tipo de lenguaje y comunicaban mensajes. ¿Y quién era el mensajero de esa época? El mensajero de los incas era un chasqui. Y el chasqui es la figura que ahora sería conocido como atleta olímpico en la categoría de carreras, pero no. En la época colonial era el mensajero que de alguna forma se tenía en esa época. Y tenía la capacidad de corriendo, pasar, atravesar grandes distancias de tiempo en tiempo cierto, todo tipo de tiempos récord. Y era el coste más barato que había porque generalmente los demás se movían en carretas y los indígenas no podían pagar eso. Entonces pagaban al chasqui para que haga los envíos y de los mensajes así. Y aquí tenemos a este sujeto, que era un chasqui. Esa leyenda se parece mucho a la de Flash, a la de Hermes, pero principalmente a la de Maratón en la batalla de las Termópilas. ¿Por qué razón? Gregorio Colque vio la invasión de los chilenos sobre la costa boliviana y él sabía que el presidente en aquel entonces, el señor Hilarión Daza, se encontraba en la ciudad de La Paz por una razón que ahorita les voy a decir que es bien estúpido. Pero de todas formas estaba en la ciudad de La Paz y era correr desde el litoral, pasando Potosí, Oruro y directamente hacia La Paz. Una zona enteramente fría, altiplánica, sin ningún rastro de agua. Pero aún así, él agarró toda la fuerza que le quedaba y empezó a correr con todo su ser. Fue tanto así que en 3 días seguidos, llegó hacia la sede de gobierno, llegó a la ciudad de La Paz, donde informó al señor Hilarión Daza que había una invasión completamente terrible y que ya estaba muy avanzada. La situación y la leyenda nos cuenta, aunque yo no creo tanto, que una vez que dio el mensaje, él falleció. Justamente ahí se desplomó. Eso es patriotismo, heroísmo y harta adrenalina del cabrón que hizo una super carrera brutal solamente para dar este mensaje y que de alguna forma el presidente haga algo. Ahora vamos a poner contexto de por qué putas no pudimos responder rápido a esta cosa. A ver. Muchachos, ¿por qué Chile estuvo 3 días de invasión? Los colorados se murieron, Ladislao Cabrero sufrió y murió, Eduardo Baró también. ¿Por qué razón no hubo respuesta del ejército boliviano en su integridad? Porque era carnavales, carnal. El presidente Ladislao Cabrera y todo su gabinete y creo que... No es Ladislao Cabrera. Ah, no, perdón. El presidente Hilarión Daza y todo su gabinete se trasladaron hacia la ciudad de La Paz, donde iban a celebrar los 40 días. 40 días de carnaval. En Bolivia tenemos una tradición, no sé de dónde venga, pero emulamos lo que sería el carnaval de Venecia, después pasando por el español, y una versión muy local el nuestro. Sin embargo, es una fiesta de varios días, de solamente beber. Ya, en la época antigua sí era así, o sea, en la actualidad ya se ha modernizado y no se puede. Hoy en día son 3 días. 3 días nomás, o sea, no es mucho, dicen, ya según yo sigue siendo harto, pero aún así, antes eran 40 y era fiesta completa, o sea, técnicamente nadie tenía que trabajar, todos podían estar armando la peda, la fiesta constantemente. Pero, o sea, imagínense, tenían que cerrar con broche de oro hasta que el presidente venga. Y mientras nosotros estábamos de fiesta, de pachanga, nos estaban robando el mar. Sí. Técnicamente, perdimos el mar por pendejos. Porque por una pinche fiesta. Por una pinche fiesta, por fiesteros. Aparte, el presidente más se unió al mame. Y... se supone que absolutamente nadie esperaba ese tipo de golpe que iba a hacer Chile. Y los chilenos también nos estudiaron lo suficientemente bien como para saber de que estábamos de peda 40 días para atacar esa época. Y así es como... por eso los bolivianos somos tristes. No, pero también hay que comentar que Chile estaba igual en sus 40 días de chupe, pero ellos lo cancelaron para la invasión. Sí, pero tenían apoyo también de Inglaterra. De Inglaterra, pero entonces, aún así... por pendejos hemos perdido el mar. Por tarados. Sí. Ahora, Hilarión Daza, un pendejo. La única opción que tuvo fue fundar una alianza con Perú, con los cuales estuvimos en defensa del litoral una enorme cantidad de tiempo, con el Huáscar y con otro barco igual, un buque de guerra muy enorme. Lamentablemente,
una semana de conflicto hizo destruir el único barco que tenía Perú. Y Chile ya estaba empezando a ingresar a este país. Alguien tenía que poner paz en esto, o si no Chile se hubiera adueñado no solamente de Bolivia, sino también de Perú. Y este es ni más ni menos. Bueno, Chile tiene su propio presidente que lo hizo. Bueno, no, Perú también tiene su presidente que hizo la paz. Chile también. Pero en nuestro caso, quien montó la paz y necesita ser nombrado como un héroe, aunque todo el mundo diga que no, es ni más ni menos que el presidente Ismael Montes. Ismael Montes tuvo los huevos. ¡Los santos cojones! En 1904 decir, hemos sido tarados, hemos sido estúpidos, hemos perdido el litoral y ya no podemos recuperarlo. Entonces, para evitar un conflicto más armado con Chile, que nos quiten más territorio, y lo más importante, no hacer que ataque a Perú, porque se están acercando, entonces firmamos un acuerdo. Este acuerdo, el Tratado de 1974, hasta el día de hoy es repudiado, pisado, pero imagínense qué hubiera pasado si no lo hubiéramos realizado. Porque, a ver, tenemos que ser conscientes de algo importante. Uno, como Bolivia, Bolivia, pese a... Desde la antigüedad hasta la actualidad, desde su fundación hasta la actualidad, somos un país que tiene una gran cantidad de territorio, pero tiene pocos habitantes. Imagínense, en nuestro territorio tendrían que caber más de 50 millones de personas y solo tenemos 10. Por esa misma razón, nuestros ejércitos tampoco son muy grandes. Tampoco hay mucho que podamos hacer y defender. Pero aún así... nuestra cultura, no sé qué tiene, por eso decía, nuestra descendencia aymara en muchos aspectos nos hace que seamos de los grupos de personas más jodidos a los que es enfrentar en guerras. Porque en la mayor parte de las guerras, en muchas de las guerrillas que se han tenido en diferentes frentes, el frente occidental ha sido de los que más hacía retroceder al enemigo. Muchas veces ganaba, pero en cuestión de volumen no éramos muchos, en Bolivia hemos jugado a 300... casi gran parte de nuestros primeros 100 años de existencia como país. Entonces, con eso yo creo que van a tener una figura representativa. Jugamos a ser 300 y hemos retroceder a 1000 tantos, con estrategias vergas, que no me acuerdo ahorita, pero había un chingo de anécdotas de eso, que vamos a hablar también más adelante. Pero en ese momento ya nos habíamos dado cuenta de que uno, el territorio del mar lo habíamos perdido por pendejos, para empezar. Dos, aquí se nos salió los compitas de Perú, porque o sea, los peruanos iban a perder territorio y nosotros de buena onda y ok, somos aliados, a vos también te van a joder, pondremos paz. Y esa fue la principal idea que se tuvo. Sí, suena antipatriota después de mucho tiempo. Cuando lo piensas dices, sí, es pinche antipatriota, sí, no lo hicimos bien ya. Pero en ese momento, en la situación y en el contexto en el que estábamos, era la decisión más pacífica y tranquila, y tomando en cuenta que tampoco teníamos armas. Por esa misma razón se decidió llegar a este acuerdo que hasta la actualidad técnicamente sigue vigente con pequeñas actualizaciones. Con pequeñas actualizaciones. Oye, va a volver el tren, ¿no? Qué brutal. Sigamos todavía con la historia. Porque Bolivia sufría uno de sus cambios más brutales. Porque ya toda Bolivia vivía, aunque ustedes no me la crean, de la agricultura hasta ese entonces. El Cerro Rico de Potosí, si bien seguía dando muchas enormes cantidades de lo que sería plata, sí, ya no lo estaba produciendo y se estaba cayendo. Entonces Bolivia giró la brújula y dijo, mejor nos dedicamos a producir nuestras propias tierras. Y dimos un retroceso bien brutal de vuelta a lo que sería la colonia española. Los ricos, los extranjeros se volvieron en nuevos líderes por encima de los indígenas. E incluso los trataban peor que animales, a los cuales llamaban pongos. Y se hacían ricos a su manera. Aquí en Bolivia en esos tiempos era, yo tengo mi tierra y aquí soy Dios y no me importa nada más. Sí. Pero uno de estos hombres, José Manuel Pando, mi querido presidente, que mando saludos, dijo, Dios, no podemos vivir así, o sea, las personas tienen valor. Y, bueno, también tenemos otros recursos naturales, o sea, no solo vamos a explotar plata, hay el estaño, hay el oro. Y, ¿por qué no mejor hacemos eso? ¿Por qué no explotamos eso? Pero nadie quería hacerle caso, pues, o sea, los ricos iban a perder sus tierras, iban a perder todo, iban a perder todos los privilegios que habían ganado, simplemente para abrir sus grandes territorios para la explotación minera. Entonces José Manuel Pando se unió con otro gran héroe al cual vamos a enumerar el día de hoy, el cual es uno de los más terribles en la historia. Es conocido como el demonio Vilca. Hablamos de ¡Zárate Vilca! Puta brutal, está el nombre, ¿no? El demonio Vilca.
José Manuel Pando y Zárate Vilca, si bien nunca han sido amigazos, o sea, compadre, Super bros, ¿no? ambos pensaban en lo mismo. Ya era hora de que los indígenas ganaran derechos y ya era hora de que Bolivia ya volviera a industrializar lo que serían los minerales. Entonces, mientras José Manuel Pando se encontraba con el actual presidente, que en aquel entonces, no me acuerdo quién era, perdón, se encontraba con el actual presidente diciéndole: oye hermano, sigamos hablando pues, los minerales son la solución. Le daban unas cuantas cervecitas. El Zárate Vilca era como su agente secreto, era como los espías y los asesinos de José Manuel Pando, porque si bien había una clara intención de que querían montarse una especie de guerra aquí en Bolivia, una guerra civil, él ya estaba adelante, ya estaba matando ejércitos enteros de soldados cruceños, incluso de la capital de Sucre, solamente para poder meter más a fondo la ideología de José Manuel Pando. Los crímenes de Zárate Vilca, si bien no pueden ser perdonados, por ejemplo, lo que pasó en la capilla de la Santa Teresa, donde sencillamente agarró acá a 100 soldados bolivianos, cruceños, sucrenses, a los cuales arrancó el corazón y les obligó a comerse los unos contra los otros. Es uno de esos momentos donde él lo hacía por los derechos de su pueblo, de los indígenas. Y esto levantó lo que hoy es conocida como la Guerra Federal, o como me gusta decir a mí, La Civil War. la Civil War boliviana. Un conflicto de 2 años, pero que marcó mucho en Bolivia. Sin embargo, aquí viene lo malo. José Manuel Pando ganó la Guerra Federal y pudo trasladar la sede de gobierno, que en aquel entonces seguía en la ciudad de Sucre como capital, hacia la ciudad de La Paz, y aquí ponerla como nueva sede de gobierno. Sin embargo, al hacer este procedimiento se dio de cuenta de que, oye, ya no necesito al Zárate Vilca, ya no necesito a ese ejército. Ok, voy a mandar todo un ejército entero para fusilarlo. O sea, son asesinos, son destructores. Traición. La traición, hermano. Tenía que ocultar sus crímenes. O sea, él estaba manejando a Zárate Vilca como el perro de casa. Como o sea, el sicario. el Como sicario. la moto. Puta brutal, ¿no? Pero al final él mismo le dio cuello, así que no confíen en el Vilca. Ya. Bueno, muchachos. No confíen en el José Manuel Manuel Pando. Pando. hijo de puta. La historia de Bolivia sigue muchos conflictos después. Perdimos el Acre con un conflicto con Brasil. Y en los años de 1934, Bolivia estaba pasando uno de los peores momentos de su historia. La guerra con Paraguay, la guerra del Chaco. A ver, chicos, sí, nuestro vecino también es Paraguay. Bolivia, estamos en un punto geográfico que somos el corazón de Sudamérica. Estamos en el corazoncito, en el centro, rodeados de todo, y por eso también no tenemos mar. Entonces, esto nos da el beneficio y problemas. El problema de que cualquiera nos quiere conquistar y que quería agarrarse en esa época a nuestros territorios porque teníamos un chingo de recursos naturales. Y porque la diversidad en Bolivia es muy genial, porque venimos desde el altiplano donde vemos nevados y hay todo un cerro, una pampa ahí bien grande, hasta el otro lado que es completamente el Amazonas, el bosque, y hasta otro lugar que es completamente desértico, que era el Chaco. Así que ese territorio en particular, en esta época se había descubierto que generalmente por estos territorios hay una alta explotación de petróleo. Y el petróleo se estaba convirtiendo cada vez más en uno de los referentes importantes para el crecimiento de los países. Por lo que Paraguay decide armarnos la guerra para apropiarse de este territorio y así en el futuro hacer una gran explotación de petróleo. Pero nosotros no nos quedábamos pasivos. Así que se inició la guerra. La guerra del Chaco es uno de los momentos más increíbles de Bolivia, porque así como nos contó el Maniac, que nos jugábamos a 300, literalmente, en el Boquerón, en una zona en medio de lo que sería Paraguay y Bolivia, se originó, hicimos la emulación completa de 300. 3 divisiones, la división 1, la 4 y la 2, encabezados por Carlos Fernández, Francisco Peña y Luis Alaya, combatieron por más de 2 meses de batalla continua contra el ejército paraguayo. En la primera ofensiva, contra 6,000 hombres paraguayos. En la segunda, contra 9,000. Y en la tercera, donde brutalmente fallecieron, contra 7,000. O sea, ¿cómo es decir esto? Ellos
ellos estaban ahí, estaban bien perrones ahí, todos armados y atacando. Ellos se metieron a una zanja, a un cuartel de división. Y de ahí nadie los podía sacar, estaban bien encuartelados y no querían avanzar. Horda tras horda de soldados paraguayos acercaron ahí y todos fallecían por la gran fuerza y toda la bravura que estaban mostrando los soldados bolivianos. ¿Y saben por qué ganamos todo ese power up? Porque esta es la única guerra en Bolivia donde realmente todos los indígenas, las personas del oriente, las personas del valle, los ricos, los pobres, todos ellos dijeron: ya no somos enemigos, no tenemos que diferenciar. Tú y yo somos hermanos, tú y yo somos bolivianos. Esto va a doler a muchos, pero es simio no mata simio. Sí, simio no mata simio. Fue un pacto intrínseco que estaba ahí y que ayudó a que todos los ejércitos bolivianos, o sea, las diferentes partes del oriente, el valle y el occidente boliviano se unan por un mismo propósito de proteger este territorio. Y fue una unión muy épica y muchas personas, y técnicamente mi bisabuelo fue esa guerra, entonces no es tan lejano todo lo que hemos visto dentro de la guerra del Chaco. Y también estos 2 meses que estuvieron ahí defendiendo, sí, a capa y espada y sobre todo a fusil, a la invasión que estaba llegando por parte del Paraguay, hubo un gran problema de desabastecimiento. Sí, no llegaba absolutamente ningún tipo de alimentos a este lugar y a esta zona, y lastimosamente nadie podía hacer nada al respecto. Era uno de los grandes problemas que se estaban afrontando porque no podía llegar el alimento. Estaban en una zona de guerra tan grande que pasar todo ese espacio hacía que los recursos se consuman, se pudrieran y no podían llegar. Entonces los soldados de la guerra del Chaco tuvieron que muchas veces rehidratarse con sus propios orines. Y esa es una de las grandes leyendas que se tiene. Y por mucho tiempo fueron soldados beneméritos en Bolivia. Y todos los soldados que seguían vivos hasta hace un par de años que seguían vivos, fue muy épico. Fue muy épico. Y lo más importante es que en la historia hoy en día se consideran a 3 las batallas más heroicas de toda la historia en general. La primera es la batalla de las Termópilas, 300 hombres contra todo el ejército persa. La segunda es la batalla de los 100 años, más de medio batallón de soldados ingleses contra toda la corona francesa. Y la tercera es las 3 divisiones de bolivianos que alcanzaban 5.500 soldados contra los casi 12.000 paraguayos. Te mamaste. Está brutal hasta en la historia, ¿no? Fue muy épico. Lo malo es que perdimos esta vez. Sí, ya. Eso fue lo malo. Bueno, para finalizar con uno de los héroes más grandes, quiero aquí hacer un paréntesis muy grande porque muchos consideran al Che Guevara parte de la cultura boliviana, una imagen, pero ¿realmente sabían lo que quería hacer ese cuate cuando llegó a Bolivia en los años 60? Era volver sencillamente a Bolivia parte de la independencia de Cuba e incluso decidió ingresar con fuerza. No es que ayudara a las comunidades bolivianas, sino él tenía sus propios motivos y no le interesaba mucho la población boliviana ni indígena, ya que quería levantar el comunismo como diera lugar. Pero hay un héroe que, si bien está en la misma consigna del comunismo como tal, sí se preocupó por la comunidad boliviana. Porque en esos días sí necesitamos un héroe y más que todo un faro ideológico que nos ayude a quitar toda esa horrible vibra y todo ese horrible pesar que nos caía en los tiempos de dictadura de los 70 y los 60. Y ese es ni más ni menos que uno de mis favoritos, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él no luchó. Él no estuvo en él estuvo en las manifestaciones, pero no agarró nunca un fusil. Él luchó con la capacidad, con su mente, como Magneto. No, profesor X, ¿ya? Lanzando discursos a toda la población boliviana para que nos uniéramos, para que viéramos que toda esta guerra, ese conflicto era por los recursos naturales. Los ejércitos extranjeros, ya sea de Gringolandia o incluso de Europa, querían quitarnos todo. Entonces teníamos que unirnos en una sola visión de hermandad. Y él fue uno de los pensadores más queridos de toda Bolivia. Lamentablemente, en lo que se conoce como la batalla del Mirador de la Icacota en la ciudad de La Paz, él fue asesinado y hasta el día de hoy no tenemos los restos de su cuerpo. Hasta hoy en día se sigue buscando los restos de él
porque se ha vuelto en un héroe enorme y parte de todo lo que sería la cosmovisión boliviana. Ya, ahora necesitamos hacer otra aclaración especial porque, en serio, o sea, sé que muchas personas consideran que... El comunismo se funciona. No, más allá de eso, o sea, que el Che, o sea, era una figura boliviana importante. Incluso el expresidente le hizo una estatua en la ciudad del Alto. Ay, no, sí, ya me acordé. O sea, a ver, tenemos que aclarar esto. O sea, chicos, sé que para muchos... en general siempre te educan, o sea, en la educación boliviana te dicen el Che Guevara era un héroe que de alguna forma quería liberarnos de la esclavitud y de los gringos. De los gringos, en general, de la invasión gringa. Y vino aquí para armar sus tropas comunistas y hacer una revolución. No, porfa, si es que se han tragado ese cuento, lean bien y busquen la vida del Che. Y el Che, él no le interesaba un choto de eso. Él era una persona de guerra. Solamente quería armar guerra en cualquier lugar. Estaba en el África, armó una guerra, perdió y recién se vino a América otra vez. Él es originario argentino. Entonces cuando se fue primero a México y luego a Cuba, o sea, solamente quería armar bochinche. Él no tenía realmente una ideología real. Simplemente repetía un discurso que le habían memorizado mucho en Rusia, donde fue a aprenderlo. Entonces... a él no se le puede tomar como una herramienta ideológica. Sí, se ve bien su carita y sí, es una bonita playera. Nada más. No representa a Bolivia y no puede representar a este país porque él, en su viaje hacia Bolivia y en todo lo que había pasado en Bolivia, no tenía ninguna idea de querer hacer una revolución positiva ni para los indígenas ni para nadie. Simplemente quería tener más aliados estratégicos que ayuden a Cuba y a Rusia con su sistema comunista, nada más. Y sabemos que odiaba a los indígenas, odiaba a los homosexuales, tenía campos de concentración. Eso es obvio. Así que si es que hasta ahorita lo idolatraban, porfa, dense una vueltita por realmente quién era este cuatecito. Y bueno, como dijiste, muchas personas piensan de que es figura boliviana, héroe nacional, pero lean un poco. Y quien debería estar en esa playera, quien debería estar en sus discursos y tener una estatua, es ni más ni menos que Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y él de alguna forma sí ha representado mucho de los cambios que se ha vivido en Bolivia para que también retornar a la democracia, porque en la dictadura, pucha, era un asco. Y también la reforma agraria, que ha ayudado mucho también a que las personas puedan conservar sus tierras y los indígenas tengan su territorio para poder cosechar y sembrar en ellos. Imagínense, hasta casi los 80 seguíamos siendo un país dependiente agrícola y no habíamos tocado en absoluto bien lo que era la época industrial. Y en Gringolandia ya estaban queriendo entrar al aire espacial. Y nosotros hace un par de años estamos entrando al aire espacial con un mugre satélite que no sabemos qué hace. Entonces, imagínense, o sea, nuestra historia es bien complicada, convulsa. Muy graciosa. Muy graciosa, ¿sí? Porque hay mucho mame en todo esto. Pero también les quiero recordar algo muy importante que... si eres boliviano y nos estás escuchando, no te creas todo el mame que te han contado siempre de que tienes que odiar a tus vecinos chilenos, peruanos, porque supuestamente han sido los malos y nos han quitado territorios. A ver, carnal, y ya ha pasado generaciones y las personas que ahorita existen y viven ahí no tienen relación absoluta con lo que ha pasado en el pasado y no te afecta en general. No hay relación y no puedes acusar a ellos de lo que ha hecho tu abuelo. O sea, suena pendejo, ¿no ve? Entonces, ahora, ya con el tiempo, con más años de existencia como países, nos damos cuenta que era una pendejada y de que muchos errores se cometieron de ambos lados. Asimismo, tampoco podemos ser personas que odien a los españoles actuales por lo que ha pasado durante las colonias. Entonces, sí. no vengamos con esas pendejadas ahora. Una cosa es hacer un podcast así bien chingón, burlándonos de los españoles. Bueno, hasta cierto límite, periódicamente hablando. Pero otra cosa es ir a destruir la estatua de Colón. No mames. A ver, la estatua es una estatua, o sea, no te va a hacer nada. mal. O sea, no cambias nada, o sea, está bien, si quieres destruir, por mí, honestamente, en lo personal, me vale pito si destruyes la estatua, si la pintas, la haces bolsa. No hay pedo, es una estatua, no le duele a nadie, o sea, absolutamente a nadie le va a doler. Lo que ha pasado históricamente sí ha sido trágico y traumante y todo lo que quieras, pero en la actualidad, ¿qué puedes hacer? No puedes vivir de rencores del pasado. Y en Latinoamérica en general, desde México hasta Argentina,
todos los pinches políticos se la pasan diciendo que odiaron la época de colonia. ¿Y quién no la odiaría? Hasta los propios españoles actuales se avergüenzan de eso. Entonces, pero tampoco puedes tratar a un español que conozcas de, es que nos han conquistado. Y la clásica, devuélvanos la plata. O sea, no jodas, o sea, carnal, ya ese ni siquiera es el bisnieto, el tataranieto. Ese es el cuate que le estás hablando y él no tiene pelo que ver en nada de eso. Así que esos rencores pendejos y supuestamente patrióticos, no se dejen llevar por eso. Sean del país que sea, no se la crean. En serio, solamente eso les sirve a los políticos de su país para que ustedes digan que se sienten representados por él. Y al final va a robar recursos, te va a mandar la madre, va a hacer un montón de pendejadas, pero él respeta la patria, va a decir al final. Y por eso supuestamente le vas a perdonar. Así que no se dejen llevar por ese mame, chicos. Y bueno, yo para finalizar les digo que si hacen esto con una cosmovisión de replantear los derechos de los indígenas, de plantear lo que sería la reforma agraria, devolver la tierra a sus verdaderos dueños, pues hagan eso, luchen por los derechos de los pueblos indígenas, luchen por las personas que no tienen territorio, luchen por las personas pobres. Pero hagan eso, no vayan a destruir una estatua. No tiene sentido, pero mira, está bien que queramos ayudar a los pueblos indígenas, a las personas que de alguna forma todavía en Latinoamérica existe esa división y clases sociales. Pese a que en Bolivia de alguna forma ha habido una ruptura de eso con el presidente indígena que tuvimos hace tiempo, pero aún así él marcó un nuevo tipo de racismo. Sí. Fue chistoso, ¿ya? Pero eso de alguna forma nos abre una ventana de que la igualdad está floreciendo y siempre se basa en el respeto al otro. Y eso tiene que quedar claro para cualquiera. O sea, no porque seas de un lugar, a huevo la otra persona tiene que ser igual que vos. No, eso nunca ha sido así y no va a funcionar. Lo hemos visto históricamente. Así que no vengan con pendejadas de querer que todos sean iguales exactamente y crean lo mismo y piensen lo mismo. No, así no funciona la vida. Cada uno por eso es independiente y cada uno piensa diferente. Así que, chicos, espero que les haya gustado este episodio y que se hayan informado mucho de la cultura boliviana. Y sí, nosotros somos de Bolivia, lo repito por otra vez. Bueno. Y no se olviden escuchar nuestro gran álbum Desde la Mazmorra, que está disponible también en todas las plataformas de streaming. Y yo soy el Locual. Y yo soy Meña. Ya te fue La venganza del troll. Nos vemos a la próxima.